Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Héctor Saúl Hernández Saldívar y hoy les presento los esquemas de seguridad en archivos. Bueno, aquí podemos ver el contenido de la exposición, básicamente. Y ahora vamos a hacer una pequeña introducción. Hoy en día estamos viviendo en una era digital y esto conlleva tener una variedad muy grande de beneficios. Sin embargo, también hay que estar atentos a que hay muchas amenazas. Una de las más importantes es la vulnerabilidad de la información. Esta puede ser utilizada de manera indebida o terminar en sitios que no queremos. Por eso los sistemas operativos emplean esquemas de seguridad para proteger nuestros archivos y nuestros datos. Y si bien hay muchos sistemas operativos con los cuales podemos comparar estos esquemas de seguridad, hoy me voy a enfocar nada más en dos que son los más populares, que son Windows y Linux. Y bueno, empecemos primero con los esquemas de seguridad de archivos en Linux. Linux es un sistema operativo que está caracterizado por ser de código abierto. Tiene un fuerte enfoque en la seguridad por su arquitectura más robusta y tiene un modelo también de permisos bastante estricto. Además de que no es muy popular como Windows y al ser de código abierto la comunidad puede identificar y corregir problemas de manera rápida. Esto hace que tenga una menor cantidad de virus y malware, pero no por eso hace que sea completamente seguro. La primera estructura es los modelos de permisos POSIX, que es un estándar que se encarga de especificar una serie de interfaces de programación, de comandos de línea y utilidades, y básicamente está basado en Unix y define las convenciones y las estructuras entre la interacción de programa y sistema operativo. En Linux podemos encontrar los permisos almacenados en inodes, que básicamente son estructuras que contienen el ID del propietario del grupo, los permisos y otros. Y quédense con esas tres palabras. Y bueno, el acceso se gestiona mediante una máscara de 9 bits con los permisos de leer, escribir y ejecutar RWX. Y bueno, para el propietario tenemos del bit 1 al 3, para el grupo del 4 al 6 y para otros del 7 al 9. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el propietario tiene los tres permisos activados, el grupo nomás tiene el de leer y ejecutar y otros nomás tienen el de leer. Y aquí está en código binario por si tenían duda. Y bueno, también tenemos unos comandos que nos permiten cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, el chmod nos permite cambiar los permisos de un archivo y nada más basta con poner los bits que queremos cambiar y el nombre del archivo. Después tenemos el chown que nos permite hacer un cambio de propietario. Igual nos permite, hay que colocar el chown al usuario al cual le vamos a transferir y el archivo. Y lo mismo con el grupo, nada más hay que colocar chgrp. Ahora vamos a los permisos avanzados. Tenemos tres que son set2id, setgid y stickyBit. Y bueno, el primero nos permite que un archivo ejecutable se ejecute con los privilegios de propietario en lugar del usuario que lo ejecuta y se representa en el inode por el valor 4xxx. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que el usuario, que el, cuando el bit está activado, el propietario puede leer y escribir y ejecutar, mientras que los otros nada más lo pueden leer y ejecutar. También tenemos el setgid. Este nos asegura que los archivos creados en el directorio hereden el grupo del directorio padre. Es muy útil a la hora de realizar acciones colaborativas y está representado en el inode por el valor 2xxx. Y como podemos ver en el ejemplo de acá abajo, el grupo ejecutará el archivo con los privilegios del grupo propietario. Y ahora vamos al sticky bit, que es principalmente en directorios y garantiza que solamente el propietario de un archivo pueda modificarlo, pueda modificar el nombre del archivo o eliminarlo, aunque otros tengan los permisos de escritorio en el directorio. Por ejemplo, y está representado en el inode por el valor 1xxx. Por ejemplo, acá abajo podemos ver que el sticky bit está activado y aunque todos tengan el permiso de leer y modificar y ejecutar el archivo, solamente el propietario lo puede realizar. Ahora vamos con las listas de control de acceso. Estas listas son una extensión de POSIX, solo que pueden asignar permisos de forma más específica y precisa a los archivos o los directorios. Y bueno, cada ACL está definida por una serie de entradas de control de acceso, las cuales vamos a denominar ACES. Las ACES definen el tipo de entrada, si la entrada aplica para un usuario, un grupo o un usuario específicos, los permisos, si tiene permiso de lectura, ejecución o escritura, y también tenemos los permisos de identificador de UID y GID, que es del propietario, no, del usuario, perdón, y del grupo al cual está asignado el ID.
Y bueno, aquí tenemos una serie de comandos, que es el comando setcal, y básicamente este primer comando lo que nos permite es añadir el permiso adicional al usuario José. Como pueden ver, aquí está añadiendo. El getFile archivo básicamente nos muestra todas las ACLs de un archivo, o sea, nos muestra todos los permisos que tienen y el permiso adicional que acabamos de agregar. El, este comando de acá, el setfile-x us José archivo, nos permite eliminar el permiso adicional que acabamos de asignar. El setm, setcal m, el setcal-m nos permite limitar el número máximo de asignaciones y el setcal-b nos permite restaurar todos los permisos básicos de POSIX. Y lo último nos permite básicamente copiar las listas de un archivo a otro archivo. Ahora vamos con el Linux y el AppArmor. El Linux implementa un modelo MAC, un control de acceso obligatorio. Y en este modelo los permisos y los accesos son determinados por políticas de seguridad definidas por el administrador del sistema y no pueden ser estas modificadas por los usuarios. Por ejemplo, en este caso tenemos un código en el cual tenemos el usuario, que es el rol que cumple, el object, que es el tipo del objeto, el tipo de archivo, en este caso es un archivo web, y S0, que es el nivel de seguridad de dicho archivo. Y también tenemos el App Armor, que es una alternativa, pero esta usa perfiles predefinidos en lugar de las etiquetas para controlar los accesos a los procesos. Tenemos perfiles estrictos, que en este modo solo se aplican restricciones de acceso definidas, y el complaint mode, que este no se deniega el acceso, pero registra los intentos de acceso no permitidos en los logs. Aquí tenemos los dos comandos correspondientes del Linux y el AppArmor. En el del Linux tenemos el comando getenforce, que básicamente nos muestra el modo en el que está operando, y el comando semanagi, que permite gestionar las políticas. Y del otro lado del AppArmor tenemos el comando astatus, que básicamente muestra el estado del AppArmor y los perfiles que están cargados y están activos. También tenemos el complaint, que básicamente cambia un perfil al modo de queja, y esto hace que permita que se registren los intentos, pero no bloquea. Y el enforce básicamente es lo mismo, pero es el modo estricto y aquí sí bloquea los accesos. Ahora vamos con auditoría de seguridad. Y aquí en este esquema tenemos que es un componente clave que garantiza la seguridad del sistema y detecta los accesos no autorizados o actividades que pueden ser sospechosas en tiempo real. Y aquí tenemos un demonio que es básicamente el que se encarga de auditar todo, o sea, de capturar y registrar todos los eventos en el sistema. Básicamente captura lo que es, lo puede auditar a quién accede o lee o escribe un archivo, quién cambia los permisos o quién intenta cambiar los permisos de un archivo, quién, quién puede realizar cambios en las configuraciones críticas del archivo, quién ha intentado entrar al archivo sin los permisos adecuados y también tiene la ejecución de comandos específicos para controlar a los usuarios que no pueden ejecutar ciertas aplicaciones. Y bueno, aquí tenemos tres comandos principales. El primero es el audit seal, que es básicamente el que se encarga de crear, modificar o eliminar las reglas. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo. El "-w" nos especifica el archivo que se va a auditar, el P las operaciones que deben ser auditadas, la K es una etiqueta key que puede usar para identificar la regla dentro de los logs, y este último código que está abajo nos permite eliminar las reglas de auditoría. También tenemos el outSearch, que nos básicamente se encarga de buscar los eventos que hayamos creado o registrados y los podemos buscar por logs, los podemos filtrar por clave, igual con mnf-k, y también podemos buscar los eventos por usuarios, outSearch, y ponemos el ID del usuario. Y el último comando, que es el audit t, que nada más se detiene, inicia o reinicia el demonio, o sea, el audit. Y una vez ya visto estos esquemas de Linux, vamos con los esquemas de seguridad en archivos de Windows. El sistema operativo Windows es uno de los más, si no es el más popular
tiene conocimiento ya que básicamente lo usa todo el mundo y su código, a diferencia de Linux, es que es de software propietario, o sea que el código lo tiene nada más Microsoft, no lo comparte, no lo puedes modificar y es ilegal modificarlo y pues no está accesible para todos. Y de hecho, aquí es muy usado y es tan popular que es más susceptible a tener ataques, virus y tener más cantidades de malware que Linux. Y bueno, empecemos primero con las listas de control de acceso aquí. Aquí son un mecanismo avanzado para gestionar los permisos de archivos y las carpetas. Es algo diferente a lo que vimos en Linux. Y bueno, aquí también contienen entradas de control acceso, también llamadas access. Nada más que los access aquí están compuestos de manera diferente. Por ejemplo, un access tiene el identificador de seguridad, que nada más identifica un usuario, un grupo, las máscaras de acceso, que el primero es de lectura y podemos hacer básicamente, pues permite al usuario leer los datos del archivo, el de escritura, que básicamente nos permite escribir en el archivo y la ejecución. Son los mismos permisos que Windows, solo que están de diferente notación. Además, también incluye ciertos permisos avanzados como el delete, el wait attributes y el take ownership. También tiene los permisos y define permisos específicos como poder escribir, leer, ejecutar, eliminar, modificar, etcétera. Y también tenemos el tipo de ACE que puede ser permitir o denegar, lo que indica si la acción está permitida o no para el usuario en turno. Y bueno, aquí tenemos dos comandos, que es el primero es el icals, y este básicamente tiene tres partes, que puede ser el primero es para ver el archivo, que es el ICAS, y nada más nos permite ver y modificar las ACLS. El segundo nos permite modificar. Ah, no, perdón. El primero nos permite ver nada más. El segundo nos permite modificar y el tercero nos permite eliminar las ACLS. Y el PowerShell es un poco más distinto. Con el comando head podemos básicamente obtener todas las ACLS que tenemos. Y para modificar tenemos que ejecutar más código. Tenemos que primero obtener, luego buscar lo del usuario, luego inicializar otro objeto y ya después asignar la modificación de permiso. Después tenemos los permisos heredados y básicamente es un mecanismo que permite que los permisos asignados a la carpeta padre se transmitan a los subdirectorios de archivos hijos que estén dentro de esa carpeta. Y tenemos dos tipos. La explícita, que los permisos asignan directamente de un archivo carpeta sin depender de un directorio superior, y la implícita, que son los permisos que el padre hereda. Y hay pasos para poder detener la herencia si no la queremos tener en nuestra carpeta, que es hacer clic derecho, seleccionar las propiedades, darle clic en seguridad, opciones avanzadas y darle en deshabilitar herencia. Después hay que elegir entre convertir permisos heredados en permisos explícitos o igual los podemos eliminar todos. Y esto también puede aplicarse con los AES. Por ejemplo, tenemos que si el bit OI Object Inherit está activado, los archivos dentro del directorio heredarán los permisos definidos de la ACE. Si tenemos el container inherit activado, los subcarpetas dentro del directorio heredarán los permisos definidos en la ACE. Y si tenemos la inherit only, básicamente la ACE solo es aplicable a objetos heredados, no al objeto actual. Bueno, aquí tenemos unos comandos. El ICAS básicamente es el que se encarga de gestionar los permisos heredados desde la línea de comandos. Aquí tenemos el que nos permite ver la herencia y acá abajo está el que nos permite eliminar la herencia. También tenemos una anotación en PowerShell y nada más nos permite ver de una forma más avanzada los permisos y también modificarlos, que es nada más con el comando get. Y bueno, ahora vamos también al tema de las auditorías, que son las listas de control de acceso del sistema. Estas son listas especiales que definen qué eventos relacionados con el acceso o modificación de un archivo o carpeta deben ser registrados en los logs. Cada entrada puede definir quién debe ser auditario, si el usuario, el tipo de acceso o acciones que deben ser auditadas. Todos los eventos que se registran en las listas se almacenan en los logs de auditoría del sistema y estos se pueden ver mediante el visor de Windows. Y bueno, los administradores pueden configurar este visor de Windows para ver quién ha accedido a los archivos,
los intentos de modificar el archivo y los accesos fallidos a los directorios o archivos. Y también aquí tenemos nuestros comandos respectivos que tenemos para ver la configuración actual es audit pool, get category. Aquí tenemos para habilitar la auditoría de acceso a archivos y carpetas. También tenemos para habilitar auditoría para cambiar los permisos. Y tenemos el web util que tenemos para ver los eventos registrados para un log sumamente específico, eliminar registros antiguos y exportar los registros de eventos. Y bueno, tenemos los cifrados de archivos EFS y BitLocker. Estos básicamente nos permiten cifrar archivos. El primero nos permite cifrar archivos individuales en sistemas de archivos NTFS. Aquí se cifran los archivos y las carpetas de manera individual. Es transparente para el usuario, lo que significa que los usuarios que tienen los permisos adecuados pueden acceder a los archivos cifrados sin realizar pasos adicionales. Y bueno, al momento de cifrar los archivos se genera una clave única conocida como FEC, que es la File Inscription Key. Y bueno, esta se gestiona con la clave del archivo, la cual tiene, como ya dije, sin una clave única, y el tipo de cifrado, que es que se cifra con la clave pública del usuario. Y bueno, para poder cifrar tenemos que seguir estos pasos, hacer clic derecho sobre el archivo, la carpeta, seleccionar propiedades, ir a general, operaciones avanzadas, marcar la casilla cifrar contenido y darle a aceptar. Y para el BitLocker también tenemos, es otra forma de cifrar. Básicamente se cifra todo el contenido de una partición o disco, proporciona una seguridad integral para todos los datos que se estén almacenando ahí. Y puede usar un TPM, Trust Platform Module, que es básicamente un chip que almacena de manera segura las claves de cifrado. Y bueno, y puede o no puede tener este TPM. Y bueno, si lo tiene, pues ahí se almacenan las claves y todo. Pero si no lo tiene, el BitLocker puede configurarse para requerir una contraseña o una unidad flash que contenga una clave de recuperación para desbloquear el disco durante el inicio. Y para activarlo, tenemos que abrir el panel de control, seleccionar sistema y seguridad, dar clic en cifrado de unidad BitLocker, seleccionar la unidad que hay que cifrar, activar, y luego hay que elegir un método de autenticación, por ejemplo el TPM o la contraseña o la unidad USB, y pues ya comenzaremos a cifrar la unidad. Ahora tenemos lo que son las políticas de grupo y los directorios activos. Y bueno, los directorios activos son una base de datos estructurada que almacena información sobre los usuarios, sobre los grupos, los equipos y otros recursos dentro de la red. Y bueno, básicamente los elementos que pueden ser almacenados aquí como objetos son las cuentas que representan a los usuarios, las colecciones de usuarios que serían ser los grupos, los dispositivos dentro de la red que serían los equipos y las unidades organizativas, que son los contenedores que agrupan los objetos para simplificar la gestión y se aplican las políticas. Y aquí es donde entran las políticas de uso, que son básicamente una característica de los directorios activos. Y pues básicamente nos permite a los administradores aplicar configuraciones y restricciones centralizadas en los equipos y usuarios de una organización y pueden realizar especificaciones en los permisos de archivos, configuraciones de seguridad y configuraciones de software. Y aquí entra el concepto de centralización, que básicamente permite a las organizaciones implementar reglas y configuraciones de seguridad en una escala mucho masiva, ahorrando tiempo y también reduciendo el riesgo de errores humanos. Y bueno, ya aquí está una pequeña comparación general por cada uno. Por ejemplo, vemos que estos como que son una constante y básicamente si pueden observar si tienen como una misma estructura, pero va cambiando algunas cosas. Por ejemplo, en los modelos, este Linux utiliza POSIX, es expandible con las ACLs y también tiene herramientas como Selinux para una mayor control, mientras que Windows se enfoca de una manera granular a las ACLS y las SACLS, permitiendo que sea la gestión muy específica en los permisos. También en el control de acceso avanzado tenemos a Linux y Armor la estructura Mac y añade una capa de seguridad más estricta sobre los permisos discrecionales de POSIX. También tenemos a Windows que el control de gestión se gestiona a través de las ACLS
y SACLS, pero no incluye un sistema Mac, que es la principal diferencia entre estos dos, entre Windows y Linux. También tenemos el cifrado de archivos, que Linux requiere herramientas externas para poder cifrarlos, mientras que Windows ya tiene herramientas nativas como son el FS y el BitLocker. Y las auditorías, pues tenemos las herramientas Audit, que permiten básicamente registrar los eventos de seguridad en Linux. Y pues Windows es un poco más amigable porque nos ofrece las SACLS y el visor de eventos para justamente ver, pues, para realizar estas auditorías. Y bueno, la conclusión a la que quiero llegar es que esta comparación no es para ver qué sistema es más seguro que el otro, sino que básicamente es para ver cómo estos esquemas de seguridad comparten ciertas similitudes y también cómo los implementan de diferente manera a forma de lo que fueron diseñados. Por ejemplo, si Linux ofrece una seguridad más sólida, con permisos potentes, ideal para los entornos críticos, pero Windows es más flexible y es más eficiente para utilizar en redes con muchos usuarios, por lo cual yo puedo decir que ambos son seguros, pero dependiendo del contexto. Si te encuentras en un entorno crítico, yo te recomendaría usar Linux, pero si estás en un entorno con muchas redes con varios usuarios, te recomiendo usar Windows. Aquí están las referencias que utilicé para la exposición, las pueden consultar. Y eso sería todo, espero que les haya gustado la exposición y pues sería todo de mi parte, nos vemos.